Te recuerdo que si gustas que te haga una cápsula en particular sobre un libro, aunque no lo tenga físicamente y lo he leído, déjame tu petición en los comentarios. Hoy traigo un libro que no es precisamente de literatura, es un libro para maestros. Se llama La educación encierra un tesoro. Este libro impreso, todavía hay algunas ediciones y de vez en cuando, una vez por año, sacan unos cuantos, y si no, lo vas a encontrar fácilmente en la red. Es un libro muy popular, sí, en efecto, sobre todo para aquellos que estudian áreas de la educación, de la psicología, del aprendizaje. Sin embargo, no lo aprecian como un tesoro. Este libro nace cuando la UNESCO reúne a varios especialistas en diversas áreas relacionadas con la educación, por supuesto de la educación misma, y entonces hacen unos estudios sobre lo que debe de ser la educación para el siglo XXI. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos viendo cómo evolucionan las generaciones, los boomers y los X tenemos distintas expectativas en la vida, y por las características de nuestro ambiente nos hace también tener otras ambiciones. Sin embargo, a partir de los millennials y los centennials, entonces cambia, y estos son los alumnos que tenemos ahora en las aulas, muchos de nosotros. Por lo tanto, en un mundo lleno de tecnología, de información, de datos, ¿qué se debe enseñar a los jóvenes, a los niños a aprender? Este libro es la compilación o el resumen de todos los estudios que se hicieron y nos habla de muchas situaciones, como por ejemplo de la educación y el contexto general, y que más que enseñar enciclopedia o teoría, hay que enseñar a pensar, lo cual es muy complicado en educación. Luego habla de que lo que muchas veces han escuchado, el aprendizaje ya no debe de estar centrado en el maestro, que es el que expone, sino en el alumno. Entonces, ¿qué implica eso? El docente va a cambiar su práctica, su didáctica, no en factor de lo que él quiere enseñar y cómo lo va a enseñar, sino en cómo necesita ser aprendido por el alumno. Entonces, necesito conocer a mis alumnos. Necesito saber cómo aprende ese muchacho, ese niño, para poderle ahora enseñar en sus propios términos. Y entonces habla de que hay que enseñarle cómo es la comunidad y vivir en comunidad. Cuestión que muchos, sobre todo en Latinoamérica, no hacemos. De la parte social y de la parte económica. Y luego habla de 4 pilares en la educación, que son también las bases de una competencia, que son las que luego se certifican. El aprender a saber. El alumno debe ser capaz de aprender el saber o el conocimiento, de aprender a hacer, que es lo más valioso ahora. No importa cuánto sepas, si no sabes aplicar lo que sabes, por lo tanto debes de saber hacer. Luego, el aprender a hacer y convivir, que son 2 y normalmente las unen, porque hay que aprender a conocernos a nosotros mismos y convivir con los demás. Lo hemos visto en libros del señor Goleman o en los libros de Howard Gardner de las inteligencias múltiples. La inteligencia intra y extrapersonal, la inteligencia emocional, ¿para qué? Para desarrollar nuestros liderazgos, para poder desarrollarnos en sociedad, en trabajo en equipo. El trabajo en equipo es tan difícil de desarrollar y que los alumnos lo aprendan en el salón sin acabar divorciados durante un proyecto o un periodo de tiempo, que bueno, y nos falta como sociedad en general. Luego habla de algo muy importante, que es la educación a lo largo de la vida. Y eso es lo más bonito de este libro. Me parece que de todos los capítulos, porque tiene muchísimos más, ya habla de todos los niveles de educación. Y la educación para lo largo o a lo largo de la vida es, el ser humano debe de estar en constante aprendizaje. Y no hablamos de tener un título universitario. Tú puedes haber tenido secundaria o solo primaria, o solo haber estudiado hasta el bachillerato, o tener incluso el título. Pero no importa el grado de estudios que tengas, nunca dejes de aprender. ¿Por qué? Porque lo que se te plantea aquí en este libro es que nuestras habilidades, nuestras fuerzas físicas y mentales van variando a lo largo de nuestra vida. Por lo regular la mente sigue lúcida, aunque el cuerpo empieza a desgastarse. Entonces, la pregunta de oro es, ¿cómo te ves en 5 o 10 años? ¿Haciendo qué?
Pues si tú tienes un título universitario, seguramente vas a estar ejerciendo tu título universitario toda tu vida, hasta que tengas 90 años. Si tú tienes preparatoria, ¿te vas a quedar con solo la preparatoria o el bachillerato toda tu vida? Se vale cambiar de profesión, se vale hacer muchas actividades a lo largo de tu vida y eso implica el aprendizaje. Lo que aprendes hoy es para la aplicación de mañana, porque estás pensando en tu futuro y esa manutención y crearte un fondo de ahorro para tu futuro. Y eso nos enseña en las escuelas. Por eso este libro es un tesoro. Es obligado prácticamente para los maestros, mas no para pasar su maestría o su doctorado en educación, o en pedagogía, o en enseñanza. No, es obligado para que encuentres cómo llevarlo al aula y enseñar a tus alumnos a ser esos ciudadanos del siglo XXI. De verdad, la educación encierra un tesoro. Ser docente es un privilegio y enseñar a otros a aprender a lo largo de su vida es muy gratificante. Se los recomiendo ampliamente. Es de esos libros atemporales que siempre nos ayudan y deben de estar en nuestra oficina o librero como bibliografía básica. Hasta la próxima.